Buenas noches a todos y sean bienvenidos a nuestro noticiero. En esta edición especial, esta noche abordaremos un caso que conmocionó al país entero y que continúa siendo un referente de la lucha por los derechos humanos en México. Hablaremos sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridos en San Salvador Atenco en el año 2006, cuando mujeres y hombres fueron víctimas de abusos por parte de las fuerzas de seguridad durante un operativo de represión. Hola, ¿qué tal? Yo soy Iker y junto con Diego contaré este caso. Tomando un poco lo que dijo anteriormente Diego, así es, esta es una historia que involucra violencia, represión política y una serie de violaciones a los derechos humanos que aún resuenan en la historia de nuestro país. Empecemos por entender un poco el contexto social, histórico y geográfico de lo que sucedió en Atenco. Pues San Salvador Atenco es un pequeño municipio ubicado en el Estado de México, a unos 20 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. Es conocido por su historia de resistencia social y su lucha en defensa de la tierra y los derechos de los pueblos originarios. En mayo de 2006, Atenco fue escenario de un enfrentamiento entre los habitantes y las fuerzas de seguridad del gobierno estatal y federal. El conflicto comienza cuando el gobierno de Vicente Fox anuncia la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la región de Texcoco, lo que implicaba la expropiación de tierras en comunidades cercanas, incluida San Salvador Atenco. Los campesinos y activistas de esta región se opusieron, pues veían en este proyecto una amenaza a su sustento y sus derechos sobre la tierra. Fue así como el 3 de mayo de 2006, un grupo de campesinos se enfrentó a la policía estatal durante una protesta. Esa misma noche, la Policía Federal fue llamada para sofocar las manifestaciones. El mismo día, el 3 de mayo, el conflicto estalló cuando los pobladores de San Salvador Atenco intentaron bloquear el acceso de la autopista México-Puebla, en protesta por el desalojo de tierras para el proyecto del aeropuerto. En respuesta, el gobierno estatal envió a la policía para dispersar a los manifestantes. Durante las horas posteriores, hubo enfrentamientos violentos entre los manifestantes y los policías. Y en este momento mostraremos un reportaje hecho por nuestros compañeros Octavio Razo y Eduardo Mendoza. Vamos con ellos. Gracias a mis compañeros Iker y Diego. Bueno, el 4 de mayo del 2006 se intensificó la represión cuando el gobierno federal decidió enviar más fuerzas de seguridad para controlar la situación. En este operativo, miles de agentes de la policía, incluyendo a la Policía Federal, fueron desplegados en el municipio. Más de 200 personas fueron detenidas, muchas de ellas mujeres, quienes fueron sometidas a abusos sexuales, torturas físicas, tanto como psicológicas, durante su detención. Las mujeres fueron arrestadas de manera arbitraria, llevadas a instalaciones policíacas y en muchas ocasiones sometidas a violencia sexual. Las denuncias de abuso incluyeron violación, tocamientos indebidos, entre otros tipos de agresión sexual. Estas violaciones fueron denunciadas por las víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Esto generó indignación, tanto en México como en el mundo entero a nivel internacional. En este caso, se involucran múltiples violaciones a los derechos humanos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Empecemos comentándolos la violación a los derechos humanos en contexto de nuestra Constitución mexicana y tratados internacionales. En primer lugar, se dañó el derecho humano de las mujeres estipulado en el artículo 1 de nuestra Constitución. Se dañó el derecho a la no discriminación y a la igualdad, ya que las mujeres fueron violadas y discriminadas durante esta represión arbitraria. Además, el artículo 14 de la Constitución mexicana garantiza que nadie será privado de su libertad sin el debido proceso. Y las mujeres detenidas fueron arrestadas de manera arbitraria y fueron sometidas a tratos sumamente crueles, inhumanos y degradantes, lo que también infringe el artículo 22 de nuestra Carta Magna, que prohíbe la tortura. A nivel internacional, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU también fue violada, ya que esta establece la obligación de los estados de tomar medidas para eliminar la violencia de género, especialmente en contextos de detención. Asimismo, se violaron los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto protege la integridad personal y la libertad de las personas.
El contexto jurídico y político de este caso revela una grave falta de justicia. En su momento, el gobierno mexicano y las autoridades involucradas en este caso no tomaron las medidas adecuadas para investigar las denuncias de abuso ni para sancionar a los responsables. Esto es claramente parte de un patrón de impunidad en el país, donde las violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades a menudo quedan sin castigo. Las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, exigieron una investigación imparcial y castigo para los culpables, pero las respuestas del gobierno fueron bastante lentas y poco efectivas en cuanto a la resolución de este caso. La CNDH de México emitió varias recomendaciones en las que se identificaba la violación de los derechos a las mujeres y la necesidad de investigar estas denuncias. Sin embargo, a pesar de esto, muchos de los responsables nunca fueron procesados. Agradecemos el esfuerzo y dedicación de nuestros compañeros al hacer este reportaje. Pero bueno, un caso impresionante, ¿no? Pero así funciona nuestro país. Hablando un poco más de la resolución de este caso, en 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que condenó al Estado mexicano por la violencia sexual sufrida por las mujeres detenidas en San Salvador Atenco, subrayando la responsabilidad del gobierno por la falta de medidas efectivas para prevenir y sancionar la violencia. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue un avance importante en la lucha por la justicia en nuestro país, pero muchos cuestionaron que el caso fuera resuelto con demasiada lentitud y que no se hubiera respuestas claras. A pesar de las recomendaciones y resoluciones internacionales, la justicia no ha sido completamente alcanzada, ya que la impunidad continúa siendo un gran problema para México. Es una verdadera tristeza que casos como este sigan manchando la reputación de nuestro país. Pero bueno, gracias por acompañarnos en esta edición especial. Recuerden que seguiremos vigilantes ante la defensa de los derechos humanos. Gracias y buenas noches.